Esto es Real Estate, su mejor inversión. Su mejor inversión. Con Silvia Sandoval y Stonehurst. Real Estate Group. Keller Williams. Keller Williams. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a su programa Real Estate, su mejor inversión. ¿Cómo han estado? Gracias por sintonizarnos siempre acá. Es tu programa de YouTube y en la radio, Real Estate, su mejor inversión. Este día vamos a estar hablando de la oferta, de los formularios de la oferta en el estado de Massachusetts, cómo funcionan, qué es lo que tienen, cuál es la información importante que usted debe de poner atención, cómo es importante para los compradores, obviamente, pero también cómo es importante para los vendedores. Así de que muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos una vez más. Este día vamos a estar hablando de la oferta. La oferta que vamos a utilizar o el formulario que vamos a utilizar en el cual nos vamos a basar es el formulario del Greater Boston Real Estate Board. ¿Qué es este? Es un formulario de 2 páginas, contiene 2 páginas, así que vamos a estar hablando de él. Cómo se desglosa, cuáles son las partes importantes. La parte con la que se empieza de este formulario tiene lo que es la información del vendedor, la dirección de la casa y también si se quedan o no se quedan los enseres eléctricos o cualquier cosa que esté atada a la casa. Aparte de eso se mencionan también las 2 compañías o la compañía que está envuelta en la transacción. Ahora, vamos a empezar a desglosar parte por parte. El párrafo número 1. El párrafo número 1 de la oferta se basa en lo que es los números. ¿Cuánto estamos ofreciendo? Este párrafo tiene diferentes partes. Tiene el literal A, el literal B, el literal C y el literal D. El literal A habla de cuánto dinero usted está poniendo con esta oferta. Normalmente o práctica común son $1,000 que acompañan a esta oferta. Estos $1,000 son parte de su transacción. Si usted tiene un down payment del 3%, del 3.5%, del 5%, del 10%, del 15%, del 20% o de más, lo que sea su down payment, estos $1,000 son parte de ese down payment. En el literal B, vamos a hablar de lo que se pone adicionalmente en el contrato de compra y venta. En el estado de Massachusetts tenemos 2 partes en cuestión a los contratos iniciales o a acuerdos de ofertas. Esta oferta de la que estamos hablando ahorita es la primera parte. En otros estados solo hay una oferta y nada más. En el estado de Massachusetts hay 2 partes. ¿Por qué? Porque en el estado de Massachusetts es práctica común el tener una inspección. Y esa inspección puede generar que ya sea hayan negociaciones o que hayan cambios en la oferta o que se retire el comprador de la transacción. Por ende, en el estado de Massachusetts hay 2 partes. Vuelvo y repito, estamos hablando de la primera parte en este programa. En el literal B, les comentaba, va a ir el down payment o el depósito que va ya con el contrato de compra y venta, que es la segunda parte de esa transacción. Esa cantidad tiende a ser lo demás de su down payment. Por ejemplo, si usted está poniendo el 5%, usted ya dio $1,000 y si lo demás es, digamos, $19,000 o $20,000, los demás $20,000 van. Vamos a ocupar un ejemplo concreto de $400,000. El 5% son $20,000. Si usted ya dio $1,000 con la oferta, obviamente en la parte 2 usted va a dar los $19,000 que le quedan restando. Ahora en el literal C hablamos de cuánto va a ser el total de su préstamo. O sea, lo que se está poniendo de compra, ok, el precio de compra menos el down payment, cuánto le queda de préstamo. Eso es lo que lleva el literal C. Cuánto va a ser lo que queda pendiente como para poder usted obtener lo que es la promesa del banco o el loan commitment en inglés. Luego tenemos el literal D, que el D de David no es siempre utilizado. Es utilizado cuando usted está poniendo dinero adicional. Por ejemplo, muchas veces se están poniendo down payments grandes de $100,000, de $200,000, de $300,000. Con el documento de compra y venta, o sea, en el literal B, normalmente se pone una cantidad X
común para el área. Depende del área en el que se esté trabajando. Así puede ser algo común el 3%, algo común el 3.5% o puede ser algo común el 5%, el 10%, el 20%. Si usted está poniendo down payments o depósitos mayores al 20%, en el literal D de David se va a poner lo demás del 20%, o por lo menos esa es la práctica. Muchas veces se puede poner todo en lo que es el literal B, que es lo que va con el documento de compra y venta, pero no es normalmente lo que se hace, ¿ok? No quiere decir que no se puede hacer o que no se deba de hacer. No, simplemente no es lo común que se hace. Hay gente que lo hace y pues es parte de negociaciones y cosas así que pues en algún momento vamos a hablar de esos temas también. Luego vamos a hablar de lo que es el literal E y estamos todavía en el párrafo número 1 de la oferta. En el literal E se pone lo que es la cantidad total de la compra, o sea, se suma todo lo que es el depósito más el down payment más lo que se va a dar de préstamo y pues lo que es el monto total de la compra. Ahí es donde se pone en el literal E. Todas esas cosas tienen que ser sumadas y tienen que dar en el literal el total. Luego vamos a hablar de la parte número 2 o del párrafo número 2 en este caso. El párrafo número 2 nos da una pauta de hasta qué día y hasta qué hora legalmente el comprador le está dando al vendedor tiempo para poder contestar esta oferta. Muchas veces los vendedores no le ponen atención a este párrafo y es un párrafo crucial porque si usted, señor vendedor que nos está sintonizando, no contesta esta oferta, un sí, un no, una negociación antes de ese día y de esa hora, el comprador ya no está legalmente atado a continuar con la transacción. ¿A qué me refiero? Que si usted viene, digamos, si el día y la hora es el viernes a las 2 de la tarde para contestar y viene el vendedor y contesta el viernes a las 4 de la tarde, el comprador puede decir: no, thank you. Ya no me interesa la casa, ya no quiero continuar. Y ya no está atado legalmente a continuar. Puede que usted que nos está sintonizando en este momento que estamos en un seller's market, en un mercado de sellers donde las casas normalmente tienen varias ofertas. Puede que usted esté pensando, oh, pues bueno, no importa, seguimos con otro comprador. Eso se puede pensar definitivamente en lo que es un seller's market. Pero cuando las cosas cambian y entramos a un buyer's market, donde hay más vendedores que compradores, es importante que usted como seller tenga eso en mente y sepa que esa cláusula es clave. Clave que usted pueda y sepa contestar antes de esa hora. Vuelvo y le repito, ya sea un no, sea un sí, sea una negociación, lo que sea, es importante legalmente que pues usted pueda contestar antes de ese día y esa hora. En el literal 3, o más bien en el párrafo 3, perdón, en el párrafo 3 hablamos de lo que es la oferta de, el contrato de compra y venta. En el contrato de compra y venta, se recuerdan, les acabo de mencionar, es la parte 2 en el estado de Massachusetts de lo que es la compra. ¿Hasta qué hora y hasta qué día tenemos para poder cumplir con este contrato de compra y venta? Este contrato de compra y venta es el mero contrato en el estado de Massachusetts. Es el cúspide. Es el contrato que ya ata a lo que es el vendedor y el comprador. Es el contrato que ya está comprometiendo en su totalidad que el vendedor va a vender y que el comprador va a comprar, valgan las redundancias. Básicamente eso es lo que el contrato de compra y venta está haciendo. Aparte de eso, pues se hacen otros términos, se explican todos los términos que se han acordado, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del contrato de compra y venta posiblemente en uno de los programas que viene. Pero en detalle, lo importante es que usted sepa que el párrafo número 3 habla de lo que es hasta qué día y hasta qué hora tenemos para que ese contrato sea firmado. Por ende, es importante también que usted
comprador y usted vendedor también estén al tanto de esa fecha, de esa hora. ¿Por qué? Porque quiere decir de que si no se ha firmado a esa hora, ese día, el vendedor puede cambiar de opinión y decir, ya no quiero vender. O el comprador puede cambiar de opinión y decir, ya no quiero comprar. Y legalmente no están atados si ya se pasó esa hora y ese día. Por ende, esto es un contrato, ¿ok? Y esto como contrato tiene sus términos. Y sus términos tienen sus fechas y sus horas. Bien clave que lo recuerde y que lo sepa. Porque muchas veces siento que tanto el comprador como el vendedor firman una oferta y no se percatan de qué están firmando. Nada más ven números. Y aparte de los números hay muchas cosas muy importantes. Unas son términos y otras son fechas y horas. Luego vamos a hablar de lo que es el párrafo 4. Y el párrafo 4 habla de lo que es el cierre, la fecha del cierre. En el formulario del Greater Boston Real Estate Board habla de 12 del mediodía para el cierre. Eso es algo estándar en cuestión a la oferta. Pero en el documento de compra y venta, que vuelvo y repito, es la parte 2, ahí ya se pone un poco más formal si se pone una hora y se pone obviamente la fecha. Pero acá nada más hay algo estándar que es a mediodía. A las 12 del mediodía de X fecha se va a hacer el cierre de esta transacción. Por ende, en este párrafo número 4 es donde se estipula lo que es la hora y la fecha del cierre. Tanto el comprador como el vendedor, esto es bastante crucial que estén enterados, obviamente. Uno porque está comprando, el otro porque está vendiendo, uno porque se tiene que mudar para dentro de la casa, el otro porque se tiene que mudar para afuera de la casa, o mudar a los inquilinos, o lo que sea que se ha acordado que se tiene que hacer. Hay una fecha límite y esa es la fecha del cierre. Si usted está viviendo en la casa y va a entregar esa casa vacía, obviamente esta casa tiene que estar vacía antes de esa hora y antes de ese día. Luego estamos hablando de lo que es el 5. El párrafo 5 habla de que qué compañía va a obtener estos fondos en una cuenta que se llama escrow. ¿Qué es una cuenta de escrow? Es una cuenta, digámoslo así, frisada. Y esa cuenta frisada, nadie puede tocar esos fondos hasta que o se cierre la transacción, o se caiga la transacción, o un juez de una orden de corte para decidir a quién le van esos fondos. Cosas pueden pasar en una transacción, tanto como se puede cerrar normalmente, como la gran mayoría se cierran. Y cuando eso sucede, ese dinero se desplaza a donde se tiene que desplazar. En este párrafo número 5, se habla de eso. Se habla de qué compañía o qué institución va a tener estos fondos frisados donde no se pueden tocar hasta que suceda A, B o C. Lo cual acabo de decir. A, cerremos, B, se caiga la transacción, o C, haya una orden de corte. Normalmente la práctica común es que la agencia que tiene la casa a la venta es la que sostiene este dinero en escrow o en fondos frisados. Ahora, en algunas circunstancias se puede ver que tal vez sea el abogado de alguna de las partes, ya sea el abogado del comprador o el abogado del vendedor o el abogado de un trust. Se puede dar eso. Puede que sea una oficina de abogado la que mantenga estos fondos frisados. Eso se puede dar. Ahora, en el párrafo número 6, que es el siguiente, estamos hablando y dice, time is of the essence. Eso es lo que dice el párrafo, no dice más. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ni el comprador está jugando con el tiempo del vendedor, ni tampoco el vendedor está jugando con el tiempo del comprador. Ambos son serios. El comprador quiere comprar, el vendedor quiere vender y pues están llegando a un acuerdo. Nadie está jugando, ni nadie está haciendo perder el tiempo a nadie, ni tanto al comprador y al vendedor, tampoco pues a los agentes o a los abogados o a todas las instituciones envueltas en la transacción. Eso es lo que la
el párrafo número 6 habla. Luego hablamos del párrafo número 7. Y en el párrafo número 7 menciona lo que es las inspecciones. En el estado de Massachusetts, las inspecciones de una casa antes de la compra son muy comunes. No sabría darles un porcentaje, pero es un porcentaje bien alto de los compradores que hacen inspecciones. Ahora, obviamente, en el mercado de vendedores, que es en el que estamos ahorita, es bastante común que el comprador decida no hacer una inspección. Pero de una forma o de la otra, en este estado, tenemos la responsabilidad como agentes de real estate de poder propagar o de poder compartirle al comprador una hoja que se llama Home Inspector Facts for Consumers. Y esa hoja habla de cómo conseguir a un inspector en el estado de Massachusetts, dónde encontrarlo, qué es lo que cubre la inspección, etcétera, etcétera. Este párrafo número 7 dice que usted ha recibido esta hoja y que está al tanto de lo que esta hoja o formulario habla, el formulario de las inspecciones. Ya sea que usted decida o no decida hacer una inspección, usted recibe este formulario. Otra cosa también importante, tal vez la más importante que menciona en el párrafo número 7, es que usted va a recibir lo que se llama el Property Transfer Notification. Y ese es otro formulario que no es ley estatal, esa es ley federal. Es ley a nivel nacional que usted tiene que recibir en lo que es el ámbito residencial, porque en el comercial es totalmente otro animal, como yo siempre digo. Pero en lo que es el ámbito residencial, es ley federal que usted va a recibir este formulario que se llama Property Transfer Notification. Y eso habla de lo que es el lead paint o la pintura de plomo. ¿Cómo cambiaron las leyes en 1978? ¿Cuáles son las leyes ahora? ¿Qué es lo que usted como nuevo dueño va a ser responsable en cuestión a plomo? Y ya pues a cuestión a niños menores de 6 años. Ya sea que usted lo mismo decida o no decida hacer una inspección de plomo, por ende, usted va a recibir este formulario. Y este formulario va a hablar de si el vendedor sabe o no sabe si hay plomo o no en la casa. Y va también a hablar si usted decide o no, comprador, hacer una inspección de plomo o no en la propiedad. Este párrafo número 7 cubre esas dos partes bien importantes de lo que es la transacción. Tanto las inspecciones generales, vuelvo y repito, sea que usted decida o no hacer una inspección, como también lo que es la pintura de plomo. Ahora, moviendo a lo que es el artículo o párrafo más bien número 8. En el párrafo número 8 habla de lo que es situaciones adicionales o términos adicionales que usted quiere poner en la oferta. Por ejemplo, quiere que se queden los muebles. Quiere que se vayan los inquilinos, quiere que se queden los inquilinos, quiere comprar X cosa adicional, o quiere que la casa se entregue limpia, o quiere que lo que sea que usted como comprador quiere poner como algo adicional en la oferta, se pone acá en lo que es el párrafo número 8. Para ustedes los vendedores, obviamente este párrafo es importante. ¿Por qué? Porque este párrafo habla de cualquier cosa adicional que ustedes van a negociar, van a aceptar o no dentro de esta oferta. Recuerden, tal vez usted tenga ese grand piano en la entrada de su casa y pues ese piano tal vez el comprador quiere que se quede. Usted sabrá si quiere dejarlo o no, si lo quiere vender o no, ese piano o adicional a la casa o no, etcétera, etcétera. Algo bien importante en este estado de Massachusetts, y vuelvo y repito porque sé que nos sintoniza gente de muchas partes de este país y gente de otros países nos está viendo también. Pero dentro de Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, algo bastante importante son los inquilinos. Y precisamente por las leyes que hay en este estado en cuestión o relacionadas con los inquilinos. Eso va a estar escrito también acá en el párrafo número 8. Se quedan los inquilinos, quieren sin inquilinos,
qué se va a hacer con los inquilinos. Y eso es clave para tomar una decisión también en cuestión a la oferta. Muchas veces ustedes vendedores que nos están sintonizando no quieren sacar a los inquilinos, no quieren lidiar con estar sacando a los inquilinos, o muchas veces ustedes prefieren que los inquilinos se queden ahí porque son buenos inquilinos, porque han estado ahí desde hace años y es una forma tal vez de agradecer a usted donde usted quiere que ellos se queden y tal vez usted les da una buena recomendación, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver acá en lo que es el párrafo número 8. Eso en conclusión, eso es la página número 1 de la oferta. Luego están las partes donde se firman, ¿ok? Donde firman los compradores, los vendedores. Firma el comprador que está poniendo esta oferta y obviamente pues firma el vendedor de que ha aceptado esta oferta. Esa es la parte de este formulario. Ahora, este formulario tiene bajo los formularios del Greater Boston Real Estate Board, tiene una segunda parte que se llama el Offer to Purchase Contingency Addendum. Y este formulario habla de las contingencias. Ya hemos hablado varias veces en este programa acerca de las contingencias, de lo fuertes que son, de lo importantes que son, de lo pesadas que son y de lo decisivas que pueden ser también. Por ende, vamos a hablar de ellas. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes de contingencias. Nunca las había contado. Siempre las lleno, pero nunca había contado cuántas son. Son 5 partes las que tiene este formulario. Y la primera es Mortgage Contingency. Y esta, ¿se acuerdan cómo les mencioné yo? Que acá en la primera parte, en lo que es el literal B, sí, en el literal B, estábamos hablando de lo que es el down payment y luego en el literal C hablábamos de cuánto va a ser el total que se va a dar como préstamo. En el literal C, esa cantidad de literal C va a pasar al párrafo del Mortgage Contingency. Y este párrafo habla de que esta cantidad va a ser su préstamo. Por ende, usted va a tener una fecha límite para poder conseguir este préstamo. Y esta fecha, vuelvo y repito, son legalmente binding. O sea, lo ata legalmente a usted. Esta, en mi opinión, es la fecha más importante de la transacción. De toda la transacción de real estate, esta es la fecha más importante. Esa es la opinión de Silvia. Otra gente opinará diferente. Para mí esa es. Otra gente tal vez dirá, no, la fecha más importante es el cierre, porque es cuando ya todo se da. Es discutible, pero en realidad, en mi opinión, esta es la más importante. ¿Por qué? Pues ese es otro tema, lo vamos a hablar en detalle. Pero acá, si lo hablamos en conclusión y en resumen, es cuando el banco decide si sí o si no le da el préstamo al comprador. ¿Por qué eso es importante para el vendedor? Obviamente porque si esta fecha llega y no se consigue el préstamo, pues la transacción se cayó. Por ende, pues el vendedor también es afectado. Todo esto es bien imperativo que usted pueda estar informado sabiendo de qué está firmando tanto el comprador como el vendedor. Vuelvo y repito, en este párrafo se habla de la cantidad que va a conseguir usted como préstamo. Se habla de la fecha que usted va a tener para obtener este préstamo. Y también hay una segunda fecha en este párrafo que normalmente no le ponen mucha atención y es también legalmente crucial. En esta segunda fecha de este párrafo es la fecha límite que va a tener el comprador para poder aplicar al préstamo. Y de esta fecha se pueden derivar muchas cosas si hubiese una situación legal donde tal vez se tenga que llegar a corte. Por ende, este párrafo es bien importante. Las fechas que están acá son dictadoras de muchas cosas que van a suceder y de otras que puedan suceder. Vuelvo y repito, este es el párrafo de Mortgage Contingency. Luego vamos a hablar del siguiente párrafo que es el Inspection Contingency. Y esas son las inspecciones.
Recuerdan como mencionamos que el comprador puede o no puede, tal vez decida, tiene el derecho de hacerlo, y si también no es obligación tampoco para el comprador de hacer una inspección. El comprador puede decidir si quiere o no quiere hacerlo. Por ende, si lo hace, en este párrafo habla de cuál va a ser la fecha límite que va a tener para obtener o para hacer la inspección de esta casa. Aparte de eso, habla de una segunda fecha. Y esa segunda fecha es hasta cuándo el comprador va a tener para poder analizar, digerir, leer, sobreleer, pasar y repasar ese documento que le va a dar el inspector o ese reporte de la inspección, para poder decidir si usted quiere o no quiere seguir con la transacción, para poder decidir si usted quiere negociar algo de esta casa o de esta transacción en cuestión a la inspección. Esa es la segunda fecha de este párrafo, también bastante importante. Ahora, hay un espacio de dinero en este párrafo, y ese es un aggregate, se llama en inglés. Y básicamente funciona como un deducible. Si les quiero dar un ejemplo en cuestión a deducibles. Si usted tiene carro, su deducible es de $1,000, usted tiene un accidente. En ese accidente, los primeros $1,000 de los costos, usted como dueño del carro es responsable de pagarlos y lo demás lo cubre la aseguradora. Bueno, en este párrafo, ese aggregate o esa parte de dinero en este párrafo habla de cuánto va a ser el dinero que el comprador va a tomar o va a absorber en cuestión a la inspección. Por ejemplo, si acá se ponen $5,000, quiere decir que los primeros $5,000 de costo, si en la inspección sale que todo lo que hay que arreglar es abajo de $5,000, el comprador no va a negociar nada más, porque va a absorber esos primeros $5,000. Lo mismo si dice 10,000, si dice 1,000, ese aggregate amount es bastante crucial en cuestión a la decisión para el vendedor. Y obviamente crucial también para el comprador, porque quiere decir cuánto dinero el comprador va a absorber y no va a negociar en cuestión a arreglos que la casa necesite. Luego hablamos de lo que es el Radon Contingency, y esa es la inspección de radón. ¿Qué es el radón? Lo hemos hablado, lo hemos mencionado varias veces en nuestro show. Lo vamos a recordar una vez más. El radón es un gas que emanan las peñas o las piedras, las rocas grandes, y es un gas que cuando se respira constantemente puede generar cáncer. Y esta inspección de radón se hace generalmente en sectores rocosos, en sectores que hay muchas peñas o muchas piedras grandes alrededor de las casas. Se hace para asegurarse que obviamente pues en las zonas que se va a estar durmiendo, por si al caso, especialmente si el basement está terminado, que no se esté respirando gas de radón y que pues obviamente pues no se esté respirando la posibilidad de un cáncer. Por ende, la contingencia de radón es importante. No toda la gente lo hace porque no todos los sectores son rocosos, etcétera, etcétera. No todos los basements están terminados. Depende de la situación. Hay gente que pues aunque no esté ni un rocoso ni con un basement terminado la quiere hacer, tiene el derecho de hacerla. No se le puede decir no. En el estado de Massachusetts no se le puede decir, señores vendedores, escúcheme. En el estado de Massachusetts no se le puede decir a un comprador no haga inspección de X. Nada. No se le puede decir eso. El comprador tiene el derecho de hacer inspecciones siempre y cuando lo ponga por escrito en este formulario, ¿ok? Si no está por escrito acá, obviamente está anulando su derecho de hacer inspección. Sépalo usted también, señor comprador. Vuelvo y repito, en este párrafo del radón, lo mismo, va a haber una fecha límite para hacer la inspección de radón y va a haber una fecha límite para dar la respuesta de los resultados del radón. Por ende, si hay negociaciones, si sigue o no sigue, se cae la transacción, etcétera, etcétera.
Luego tenemos otro párrafo acá que es el Pest Inspection Contingency. Y en esta inspección de pestes estamos hablando de diferentes cosas. Estamos hablando de termitas, estamos hablando, o bueno, también conocidas en algunos países como comején. Estamos hablando también de cucarachas, de ratones, de hormigas carpinteras, etcétera, etcétera. De diferentes cosas que pueden ser lo que pueda ser una peste dentro de la propiedad. Murciélagos. A veces pues depende de los sectores en los que estamos vendiendo. Hay sectores donde se ven plagas de murciélagos en los attics o en los basements. Por ende, en este párrafo se está diciendo lo mismo. Hay una fecha límite para hacer esta inspección y hay una fecha límite para dar una respuesta. Si se sigue, si no se sigue, si se negocia. Y por último, estamos hablando del párrafo o de la contingencia de Lead Paint Contingency Addendum. Y estamos hablando de la pintura de plomo, que ya lo mencionamos. Pintura de plomo, sépanlo una vez más, lo repito, no es algo a nivel estatal, no es algo a nivel de una compañía, no es algo a nivel de un realtor, es algo a nivel federal. Con eso dicho, en este párrafo se habla de que el comprador tiene 10 días para poder hacer la inspección de plomo, 10 días desde el momento que se acepta la oferta. Por ende, tiene 10 días para poder hacer esta inspección y decidir si quiere seguir o no quiere seguir, cuáles son los resultados, compartirlos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está hablando este párrafo. Y obviamente pues también menciona el hecho de que el comprador va a estar informado de qué significa, obviamente, si sale que hay niveles altos de plomo, y por ende pues el vendedor también. Y esta básicamente es toda la parte de la oferta. O sea, pareciera que es algo bien sencillo, 2 paginitas, tic, 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 se firman, pero no. Son en realidad determinantes de cómo va a ser la estructura de esta transacción, determinantes de cómo va a ser la estructura de negociación y determinantes, obviamente, de cuánto dinero el vendedor va a recibir y cuánto dinero el comprador va a terminar invirtiendo. Llámeme si tiene preguntas, si le quedaron dudas, si algo no le quedó muy claro, si usted quiere comprar, si usted quiere vender, llámeme. Mi número de celular 781-454-8880. Mi nombre es Silvia Sandoval de Stonehurst Real Estate Group Keller Williams. Estamos acá para servirle. Si sabe de que esta información le pueda servir a alguien, pásele la información, hágale un forward, hágale un share de este video, o pues si me está escuchando por la radio, pues sintonícenos siempre acá, la misma hora, el mismo día, en la misma emisora. Dios me lo bendiga, estamos acá la próxima semana, y ya saben, cualquier pregunta estoy a la orden. 781-454-8880. Pasen buen día. ¿Quieres vender o comprar tu propiedad y obtener la máxima ganancia? Conéctate con Silvia Sandoval de Stonehurst Real Estate Group Keller Williams. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Real Estate, su mejor inversión. Esto ha sido Real Estate, su mejor inversión. Escucha a Silvia Sandoval y Stonehurst Real Estate Group Keller Williams el próximo martes a las 12:30 p.m. con la mejor asesoría de bienes raíces.